Fernando, buen día. Bienvenido a nuestra programación. Estimado Weimar, muy buenos días y saludos a toda la audiencia de Virtual Educa Bolivia. Saludos desde Tarija. Yo resido en Tarija, Weimar, desde siempre. Muy bien. Y Estabas de solo por paso por motivos La de Paz trabajando. trabajo, sí, por motivos de trabajo estuve trabajando en La Paz, pero ya Pero tus otra buenos vez he años, ¿no, vuelto. Fernando? Sí, 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 casi una década, más de una década en realidad, En el Ministerio de Educación. en el Ministerio de Educación, sí. Así es. Bueno, Del 2011 al 2019 y luego un periodo corto también entre el 22 y 23, inicios del 23. Fernando Carrión es columnista, habla sobre estos temas de educación, dada la experiencia también que tiene respecto a esta materia. Y ahora, una de las grandes interrogantes que se está generando, porque créase o no, finalmente con el cambio de gobierno había una expectativa, digamos, en que algunas áreas en las que no se pudo superar mejoras, con esta nueva gestión, en este nuevo gobierno se lo haga. Sin embargo, parece que ha sido más ruido que otra cosa, pero a ver, vamos a conocer el criterio de ustedes que están siempre permanentemente analizando, viendo muy de cerca el quehacer del sistema educativo nacional, para que nos den a conocer sus puntos de vista y también nos permitan, ¿no es cierto?, no solamente a nosotros, sino a toda la población en general, conocer más acerca de lo que realmente se está haciendo y se está avanzando en materia de educación. ¿Cómo adviertes las primeras señales, Fernando, del gobierno en torno a este desafío de mejorar la calidad educativa? Mira, es poco tiempo que están las autoridades, desde noviembre del año pasado, un poco más de 2 meses, y como para poder hacer evaluaciones o elaborar o hacer alguna crítica a la gestión, es muy poco tiempo, no se puede hacer. Pero sí, como tú dices, entonces no hay evidencias, no se puede hablar sobre evidencias, sino simplemente como tú has indicado, señales. Hay algunas señales que no, que son eso, ¿no? Que son simplemente señales, no son elementos definitivos para hacer una evaluación. Todavía no es época, todavía no es tiempo para hacer evaluación. En realidad, en este momento es un momento, un tiempo de escuchar y de observar. ¿Qué estamos escuchando y qué estamos observando en lo que va de la gestión de este nuevo gobierno en temas de políticas educativas, ¿no? Algo que me parece muy importante es el hecho de que no se haya aterrizado, el gobierno haya aterrizado, las autoridades del Ministerio de Educación hayan aterrizado esta su pretensión inicial de decir que iban a cambiar la ley, ¿no? Inmediatamente. Desde muchos sectores se advirtió que el tema no es un tema normativo, sino es un tema sobre todo las dificultades, quiero decir, en el sistema educativo plurinacional no son un tema simplemente normativo, no es que con las normas cambia la realidad, sino es principalmente un tema administrativo, ¿no? Entonces, me parece muy prudente la posición de las autoridades de haber dicho, bueno, este año vamos a dedicarnos a hacer un proceso de evaluación para ver si efectivamente hay que cambiar la ley y qué aspectos de la ley hay que cambiar. Efectivamente hay algunos elementos de la ley que tienen que actualizarse, pero yo pienso que hacer un cambio radical de la ley educativa sería caer nuevamente en esa tara que tenemos en nuestro país y en algunos otros países latinoamericanos de que nuevo gobierno es empezar de cero, borrón y cuenta nueva. Ese error también se ha vivido en el pasado, cuando se cambió, cuando se trabajó la ley Avelino Cignani, se negó absolutamente todo lo que se había hecho con la reforma educativa de la 1565 y no se reconocieron algunos elementos que sí fueron positivos y fueron de avance, ¿no? El tomar decisiones sobre consignas siempre es algo negativo. Entonces, primer elemento que me parece muy prudente y es una buena señal es el hecho de que se va a revisar la ley, se va a hacer un proceso de revisión. No he visto más señales que el anuncio, porque ahí debería eso estar acompañado por un proceso seguramente sistemático, participativo, etcétera, así como fue la aprobación de la ley Avelino Cignani. Si hay una ley educativa que ha sido
ampliamente participativa en su construcción ha sido la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? Algo similar para tener la misma legitimidad, tendría que tener un proceso de revisión de esta ley. Así es. Aunque se han Lo anunciado otro, comisiones, ¿no? la otra señal, Weimar, que están dando es que lo que ya se veía en campaña, ¿no? Es casi la falta de una política educativa, la falta de un horizonte político. En el programa, recuerdas cuando se analizaban los programas de Propuestas, ¿no? gobierno de los distintos candidatos, pues del PDC se decía que no había programa, ¿no? Que solamente eran algunas líneas muy genéricas, más en la línea negacionista, es decir, de crítica a lo que había que de propuesta de lo que se debería hacer. Y eso se ha traducido concretamente ya una vez en el gobierno, se ha traducido en que no hay una política educativa. Si hubiesen tenido una política educativa, inmediatamente hubieran comenzado a aplicarla. Cierto, 2 meses, como decimos, es muy poco tiempo, pero esos 2 meses podrían haber sido aprovechados si se tenía claridad de un horizonte en la política educativa, si se tenía claridad de qué se debe hacer, qué se quiere hacer, se podía haber avanzado. No lo tenían, no esperaban ser gobierno, entonces es plenamente comprensible y es plenamente comprensible entonces el tema de que los primeros pasos de la gestión educativa han sido principalmente consultas, ¿no? Consultas que no han sido, en mi criterio, abiertas, sino simplemente a algunos sectores. Y bueno, sobre eso se están tomando algunas decisiones, ya yendo a tu consulta específica, algunos ajustes periféricos, diría yo, casi simplemente administrativos que no están cambiando, ¿no? Una cosa era el discurso de campaña de decir vamos a cambiar y transformar la educación y ahora sí tendremos educación de calidad. Y otra cosa es la realidad, ¿no? La realidad nos está mostrando que por lo menos en esta primera gestión, mientras aclaran ese su horizonte de políticas educativas, lo que están haciendo son algunos ajustes, en algunos casos evidenciar o explicitar lo que ya se venía haciendo, en otros casos seguir tendencias internacionales en temas de administración y gestión educativa, pero todavía no hay claridad en lo que va a ser una política educativa. Si ahorita quisiéramos responder a la pregunta, ¿cuál es el horizonte? ¿Qué va a pasar con la educación de aquí a 3, 4, 5 años? No sabríamos responder y probablemente algunas autoridades tampoco podrían saber responder esa pregunta, ¿no? Probablemente este sea el año en que, tomando conocimiento del sistema educativo, porque esa es otra señal, así como, como hay nuevas autoridades que tienen conocimiento serio, profundo del sistema educativo, hay otras autoridades que han demostrado que no tienen conocimiento y que están, sí, consultando, recabando información para ir tomando algunos posicionamientos en el tema educativo, ¿no? Eso, entonces, a mí me preocupa que el hecho de que no tengan no solamente un programa definido, así como entonces no esperaban ganar, todo el mundo dice, las elecciones y no tenían un programa bien sesudo, bien definido del tema educativo y tampoco tenían estructura. No tenían estructura política, quiero decir, gente que efectivamente ya hubiese trabajado un proyecto educativo y por tanto hay de todo, ¿no? Entre las autoridades hay autoridades que sí tienen conocimiento, ¿no? Reconocidas, conocidas en el ámbito educativo y otras autoridades que realmente no sabemos por qué han sido nombradas, y como que recién se están enterando del tema educativo. Eso genera dificultades, ¿no? Así Genera es. dificultades porque si algunas autoridades que toman decisiones educativas no tienen conocimiento de los temas educativos a fondo,
las decisiones que se van a tomar son con base a información que recaban de otras personas, de otros, de otras autoridades de nivel intermedio, que en algunos casos, con muy buena intención, seguramente informan a las autoridades y en otros casos me parece que no tanto, ¿no? Me parece que se actúa más en una mirada de negacionismo, de extremos. Ujú. Y eso hace daño primeramente a las autoridades que están tomando las decisiones, ¿no? Mm, un ejemplo para no caer en abstracciones. eh, Uno de los aspectos que mayormente se han fortalecido en las últimas décadas en el sistema educativo ha sido la estructura de formación de maestros, ¿no? Si vemos antes del 2009, no había una estructura de formación de maestros. Yo recuerdo que las demandas, los pliegos petitorios de de las dos confederaciones de maestros tenían muchos puntos referidos a exigencia de formación para maestros, exigencia de mejorar la formación inicial, pero sobre todo de formación Continúa. continua, de posgradual. Eso hasta el 2015, 2014 se ha logrado instalar una estructura de formación de maestros bastante sólida, ¿no? Tanto así que en la actualidad, o por lo menos hasta hace unos años, los maestros ya estaban, entre comillas, acobardados de tanta oferta formativa, ¿no? Obviamente ahí hay muchas cosas que evaluar, la calidad de los procesos, la selección del personal, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que ver, pero lo cierto es que hay una estructura de formación de maestros sólida, que podría ser en este caso para el nuevo gobierno una base para todo lo que van a significar sus cambios. No tienen que trabajar, no tendrían que trabajar ellos en estructurar un sistema de formación de docente, porque ya lo hay, pero están habiendo algunas señales de que, por ejemplo, se quiere fusionar la universidad pedagógica con la unidad especializada de formación continua, la UNEFCO, ¿no? Cuando en la ley está establecido que, es más, muchos países reconocen que Bolivia tenga una formación integral que contemple formación inicial, escuelas superiores, formación continua, cursos cortos, rápidos, sin necesidad de terminar en procesos muy largos para acciones concretas, no sé, cambio en la evaluación, cosas así, formación continua, formación posgradual, ya con títulos académicos de posgrado que deberían fortalecer sobre todo el aspecto disciplinar, así está pensado en la ley, y los programas transitorios, ¿no? Ujú. Y lo que están comentando en este momento es que se quisiera fusionar la Universidad Pedagógica con la UNEFCO a raíz, basados en un decreto supremo que si no me falla la memoria es el 156 o 157 del 2009, que efectivamente en una primera instancia indicaba que ambas instancias se fusionaban. Eso fue superado con la ley que fue aprobada en diciembre del 2010. La ley ya habla de dos instancias desconcentradas del Ministerio de Educación, cada una con una misión. Bueno, como ejemplo te decía, ¿no? Así es. El pretender hacer estas cosas significa que no hay un conocimiento serio de la normativa, de la estructura del sistema educativo plurinacional, en este caso de la estructura de formación docente, ¿no? Y se estarían tomando algunas decisiones con base a información al menos sesgada, si no malintencionada, ¿no? Ujú. Así Eh, es. Eso, Sí, sí. por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, Bueno, adelante, Weimar. en realidad, Fernando, uno de los rasgos que también se advierte en este nuevo gobierno es la debilidad que tiene. Tú lo has dicho bien, no sospechaban siquiera terminar ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y de hecho no existía una propuesta sesuda, bien detallada en el tema educativo, y menos existían los recursos humanos para encarar ese proceso. Pero al mismo tiempo esto ha terminado debilitando al gobierno. Si
de pronto yo veo de que en varias áreas de los cambios que ha intentado emprender el gobierno ha venido parcialmente logrando su cometido, y en el caso de educativo prácticamente como aparentemente se refleja en la denominada resolución 001 quebrado 2026, que es una resolución fundamental que al final, ¿no es cierto?, sienta las bases normativas de lo que va a significar toda la gestión educativa del 2026. Y es un tema fundamental porque es como marcar, ¿no es cierto?, delinear todo lo que se va a hacer en este año, y cuando hablas todo lo que se va a hacer en este año, prácticamente ya estás descartando un año menos de tu gestión de gobierno. Entonces, ahí se advierte de que más habrían sido concesiones de carácter administrativo en favor de los educadores representados en sus ambas confederaciones, que en realidad empujar a lo que ya se habría avanzado, que ha sido finalmente muy poco, pero al final se avanzó, y pero que de pronto, no sé si compartes el criterio, esta debilidad también de parte del gobierno está siendo un poco desfavorable para poder llevar adelante políticas, como es el caso que nos está reflejando hoy la resolución 00 quebrado 1 2026, ¿no es cierto?, que más parece favorecer al sector del magisterio que realmente sentar las bases de un cambio que pueda encaminar, digamos, a una transformación, una mejora de la calidad educativa. Y cuando estos temas, así como se hablaba del de los temas económicos, de la subvención a los hidrocarburos, que deberían aprovecharse el bono de confianza que tiene el iniciar un nuevo gobierno, también en el sistema educativo podía haberse aprovechado estos primeros meses donde el gobierno tiene siempre una aprobación más amplia Ujú, y una sensación de la población de que va a apoyar y que es necesario hacer cambios. Por ejemplo, un tema fundamental, Weimar, que no se ha tocado todavía y puede obedecer a lo que tú dices, ¿no? A ciertas concesiones con los sindicatos docentes, es el tema del personal docente y de los ítems. Solo te doy un dato. En este momento, bueno, desde hace años ya, desde hace unos 4 años, la población estudiantil del departamento de Santa Cruz es la más alta a nivel nacional, ¿no? A nivel poblacional, obviamente, eso se refleja también en la población estudiantil. ujú, Pero la, el número de ítems, el número de maestras y maestros que tiene La Paz es superior al de Santa Cruz, ¿no? Ahí hay un desfase completo, es decir, es necesaria una redistribución de todos los ítems. Claro que eso es una papa caliente, como se dice en lenguaje común, es una papa caliente que nadie va a querer tocar, que ningún gobierno va a querer tocar, pero que si este gobierno decía, sí, vamos a trabajar temas fundamentales y vamos a cambiar el tema educativo, tendría que haber sido abordado y era el momento, me parece, para abordar este tipo de temas, solamente por poner un ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, aquí esta falta de claridad, esta falta de un programa de políticas educativas, que seguramente este 2026 va a ser eso, un proceso de aclaración y diseño de la política educativa, pero ya es un año menos, como tú mismo decías, hace que las primeras acciones hayan sido solamente de maquillaje, ¿no? Maquillar un poquito, decir que hay algunos cambios, pero es solo maquillaje, no son cambios estructurales. No porque no se quiera, seguramente se tiene voluntad, simplemente porque no tenían claridad al momento de entrar. Y bueno, en algunos casos, porque las personas que se han arrimado, así como en otros sectores, hay muchas personas que se arriman al nuevo gobierno no siendo parte de un proyecto, porque no había proyecto como tal, pues en algunos casos no están dando la información precisa, necesaria, y simplemente se están basando en consignas, ¿no? Entonces, eso, me parece que las primeras señales son que de un discurso de cambio radical que se decía en la época de la campaña, al no tener una claridad, no se han dado pasos realmente estructurales.
no significa que no se van a dar, probablemente sí, pero todo este 2026 muy probablemente va a ser un año de construcción de esas políticas educativas. Ojalá sean participativas, ojalá no sean medidas simplemente por extremos, es decir, por simple negación. Lo que antes se hacía está mal, no porque haya evidencia de que esté mal realmente, sino porque tenemos que oponernos a lo que antes había. El mismo error que se cometió cuando hubo la transición entre la 1565 y la 070, ¿no? Querer empezar de cero. Querer empezar de cero es un balazo que nos metemos nosotros mismos en el pie al no generar continuidad y al no reconocer que hay efectivamente avances que se han podido hacer, ¿no? Entonces ahí hay el peligro de que, que nos quedemos en estas radicalidades discursivas simplemente, en simples negaciones mecánicas de avances y querer empezar de cero, ¿no? Eh, yo sé, reconozco que han habido dificultades en todo el proceso de implementación de la ley 070. Una, como te digo, el no reconocer los aspectos positivos de la 1565 ha sido uno de los aspectos negativos. Otra ha sido un extremo de querer hacer políticas educativas solamente endógenas y no mirar hacia afuera, experiencias internacionales que podían servir, ¿no? Ujú. Pero de un extremo de querer solo políticas endógenas Así es. podemos pasar al otro extremo. Al no tener, al querer negar este posicionamiento, tengo el temor de que se llegue solamente a buscar y definir políticas educativas en función a organismos internacionales nuevamente y solamente copiar experiencias de otros países, ¿no? Que Y tampoco es el caso, esto ¿no? es lo que nos hace, sí, eso es lo que nos Tampoco hace es el daño, caso, eso sí. es lo que nos hace daño. Yo pienso que tenemos que madurar políticamente y en temas educativos. No se trata de O, no se trata de la O, ¿no? La O siempre nos hace daño. Ujú. O solamente lo propio, lo originario y lo nuestro únicamente y negamos lo global, lo internacional, o lo internacional y negamos lo propio. Es y, ¿no? La palabra clave es y. Tenemos que hacer una política que tome en cuenta los avances y las experiencias de otros países. Podemos recibir asesoramiento Ujú. técnico de otras de instancias internacionales, pero también tenemos que ser responsables con nosotros y generar políticas propias que respondan a nuestra propia realidad, a las características propias de nuestra población, Bien. ¿no? Y eso Fernando, va a pasar también por el tema curricular seguramente. ese es un tema que yo quiero abordar. Es decir, la población tiene que estar consciente y tiene que saber, y esto es importante remarcar sobre todo para la población, se necesita, no se necesita la modificación de la 6070, la Elizardo Pérez, se necesita modificar esa ley o simple y llanamente se podía hacer ajustes en la currícula. Desde nuestro punto de vista, y como ya lo ha aprobado también el gobierno anterior, se puede hacer modificaciones en la currícula necesarias, además, ¿no es cierto?, si quieres actualizar los contenidos y mejorar la calidad educativa, y no están condicionadas a la modificación de la ley 070. Entonces, este es otro también aspecto que podría haber venido como una buena señal de parte del gobierno. Es decir, no se necesita modificar la ley educativa para modificar la currícula educativa, ¿o sí, Fernando? Es como tú dices, Weimar, no es necesario modificar la ley. La ley nos da la mirada general política de lo que va a ser el sistema educativo, son los grandes principios, ¿no?, que se tienen que hacer. Es cierto que entonces sí se pueden hacer muchas modificaciones, muchos cambios estructurales, tanto en la gestión administrativa y financiera, el ejemplo de los ítems que te decía, Ujú. como en la gestión curricular, sin necesidad de cambiar la ley. Así No, no es. es necesario cambiar la ley. Entonces ya se puede hacer de cara a lo que son los resultados, los logros de aprendizaje, los resultados educativos, ¿no ve? Ujú. Se puede ir mejorando. De hecho, ya
anterior gobierno ha hecho una actualización curricular que ahora más bien se está retomando, se lo presenta como novedad, pero en realidad se está retomando lo que era el fortalecimiento del pensamiento lógico, matemático, pensamiento crítico, la lectoescritura, etcétera. Eso ya había comenzado en la actualización curricular del 2022-2023 y está muy bien, ¿no? Eso no se necesitaba cambiar la ley para hacer eso, y de esta misma manera se pueden hacer otras actualizaciones de manera rápida, expedita, ¿no? Eso. Ujú. Sí pienso que en adelante sí hay algunos elementos de la ley Avelino Siñana y Lizardo Pérez, no toda, simplemente algunos aspectos que me parece que sí hay que actualizarlos. Por ejemplo, el tema de el rol de los padres de familia, si son consejos educativos, si son juntas escolares, todo ese tema de participación de la sociedad ha quedado un poco al aire. El tema de currículos regionalizados, que al final han sido currículos por nación y pueblo, Ujú. también es un tema que hay que actualizar. Pienso que también ya se ha tocado techo en el tema de formación de maestros, en el hecho de que sea solamente maestros normalistas los que puedan trabajar en la formación inicial, ¿no? Porque en la formación continua y posgradual pueden trabajar también profesionales de otras áreas, dar clases a los docentes, pero en formación inicial solamente maestros normalistas pueden dar clases en las normales. Me parece que ese modelo ya ha tocado techo y se debería hacer una actualización y abrir para que la formación de maestros realmente la formación inicial principalmente de maestros, de un paso más, ¿no? Ya institucionalmente, en temas de infraestructura, en temas de ítems, todo eso ya se ha avanzado. ¿No? Eso ya se ha trabajado en los últimos años, ya se tiene toda una estructura financiada con infraestructura, etcétera. Ahora hay que intervenir en los procesos educativos. Estos aspectos, entre otros, sí necesitan una actualización, pero no significa cambiar la ley del todo. ¿Eh? Ujú. Y hay mecanismos como para introducir estos cambios también a medida que se va haciendo el análisis de la ley. Pero los mayores cambios, los cambios que nos interesan, los cambios que tributan a la calidad educativa, no necesitan ningún cambio de la ley. ¿No? Son los Y están cambios sobre todo curriculares, los enfocados a la cambios currícula, ¿verdad? pedagógicos. Fernando, te Exacto, no decía, están necesitan enfocados a la ningún cambio. currícula. Así es. Así es. Aquellos cambios que están enfocados a la currícula no necesitan un cambio de la legislación. ¿Y qué se ha cambiado en cuanto a la currícula? Y bueno, muy poco, ¿no? Muy poco. Eh, es más, una clara señal de esto es que no han sido capaces de generar los textos educativos, ¿no? Los textos escolares, ¿no? Si bien han sido uno de los focos para las críticas Ujú. de todo esto de la educación que simplemente es ideologizada, en realidad toda educación tiene ideología, y este gobierno también tiene una ideología, y cualquier otro gobierno lo tiene y va a querer obviamente trabajar esa ideología en el sistema educativo. Si bien ha sido el foco, te digo, no ha habido una definición, no sé si porque no tenían financiamiento, porque el tema de la dotación de textos escolares a todos los estudiantes del sistema educativo son cantidades muy grandes de recursos, y probablemente ese sea un tema. No sé si sea un tema de que no tenían equipo técnico, la fortaleza, la musculatura técnica, digamos así, para elaborar o ajustar o actualizar los textos, ¿no? Entonces simplemente tampoco se han cambiado los planes y programas, ¿no? Entonces, porque ¿por dónde pasa el cambio curricular? El cambio curricular pasa por el diseño curricular base, ajustes al diseño curricular base,
ajustes a los planes y programas, orientaciones y formación para los maestros para que apliquen esos ajustes en los planes, en los nuevos planes y programas. Y obviamente, si se tiene el apoyo de textos escolares, así sean solamente digitales. Si el problema era simplemente financiero, se podían haber tenido textos simplemente digitales. Tiene que haber material de apoyo, ¿no? Estos cambios, el mantener todo como está, nos muestra que no han habido realmente cambios. Sí, han habido, hay énfasis, ¿no? Se está poniendo otra vez énfasis en el razonamiento lógico-matemático, en el tema de la lectoescritura, y está muy bien, pero eso ya venía haciéndose en realidad desde el 2019. Perfecto. Y para finalizar, Fernando, no hay textos educativos para esta gestión, no hay Educa Innova, no hay Olimpiadas Científico-Estudiantiles, no hay tampoco otras actividades. ¿Esto es un avance o es un retroceso? Es un retroceso, es un retroceso en mi criterio y es otra de las señales de que se están tomando medidas por el negacionismo o medidas simplemente por negar lo que se estaba haciendo. A Bien, ver, te decía, la palabra clave no es la O, sino la I. No es decir, solamente clases, instrucción, la escuela es solamente para instruir, ¿no? La escuela también tiene que dedicarse al deporte, a otras actividades culturales, a ferias, etcétera. No es o, es y. Todos los extremos son malos. Si hacemos que la escuela simplemente se dedique a la pura instrucción, ¿no? Nos olvidemos entonces de hablar de una educación integral de las personas, ¿no? muy bien. Si solamente nos dedicamos a las bandas y a los desfiles A las ferias. no sé, horas cívicas y demás, obviamente olvidémonos de hablar de resultados, de logros de aprendizaje, ¿no? Pero no es disyuntivo, no es o hacemos uno o hacemos lo otro, es y. ¿Cómo logramos hacer que la escuela verdaderamente eduque? ¿Qué significa? Que instruya verdaderamente, que logre resultados de aprendizaje y que además vaya formando integralmente a los futuros ciudadanos, ¿no? Con este tipo de actividades que no son negativas si no sustituyen, si no reemplazan y si no hacen daño al proceso educativo cotidiano. Bien. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. No va a ser la única ni la última. Un abrazo y será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Weimar. Saludos.